revitalizar muchas parroquias. Han ayudado a la vuelta de proyectos apostólicos, tienen gente con doctrina, acuden a los sacramentos, ha sido realmente un aporte, con una alegría característica. Pero bueno, es un tema importante en Chile, no solo de Venezuela, no solo de Colombia, también de otros países, bastante gente también que ha llegado en los últimos años de Haití, de otros países también. Em, pero es la acogida y la ayuda en muchos sentidos, eh, también recibiendo un aporte maravilloso, como les decía, respecto en el ámbito de la fe, por ejemplo. Em, bueno, en Chile la Iglesia Católica es la más numerosa, la que quizás tiene mayor preeminencia, quizás podría uno decir, en números, en términos de confesiones religiosas en Chile. Eh, pero claro, también hay bastante presencia de hermanos nuestros evangélicos, eh, no tanto de confesiones cristianas protestantes típicas, no sé, luteranos, anglicanos, por supuesto que los hay, pero menos que del ámbito más pentecostal o evangélico más amplio. Eh, Ahora, ha habido un descenso, porque también esto es un proceso, otro punto dentro de esto, que es un proceso de secularización, que ha ido, en verdad empezó, así lo documentan muchos sociólogos o historiadores, empezó sobre todo, digamos, en el último tercio del siglo XIX, durante el siglo XX también, y se ha acelerado ahora del 2000 para adelante. Eh, pero importante, por ejemplo, hace poco salió una encuesta, va a ser relativamente poco, una encuesta en que por primera vez que se tenga noticia, en la franja, por decir así, de gente joven, digamos sub 35, una cosa así, es primera vez que los que dicen no ser creyentes, digamos ateos o agnósticos, los que dicen no tener filiación religiosa alguna, que dicen no ser creyentes, es un número superior al de jóvenes católicos. Antes sí que había, por decirlo así, jóvenes no creyentes, pero había más jóvenes que se definían o se decían católicos que ese número. Ahora, por primera vez, al parecer, en el segmento de los jóvenes, los que no son creyentes es ligeramente, pero es superior al de los que se dicen católicos. Y eso, claro, es una proyección para adelante que por supuesto que a la Iglesia le incumbe le importa a todos nosotros, claro. En ese sentido, me parece, hace poco asumió el nuevo arzobispo de Santiago. El obispo de Santiago siempre suele tener bastante, quizás porque es la capital, porque es la ciudad más numerosa, lo que dice, lo que hace suele tener una repercusión mayor, digamos, en los medios de comunicación. Asumió hace poco Monseñor Fernando Chumalí y él le ha dado un impulso bastante, me parece. Ha hablado de mil cosas y ha hecho muchos proyectos también, pero ha hablado mucho de la importancia de impulsar, es un llamado que hace, de impulsar la acción, el compromiso de los fieles laicos. Eh, sí, diciéndoles, pero no diciéndoles, hey, laicos, no tengo idea, organicen las parroquias, sino que, hey, laicos, eh, sean buenos ingenieros, abogados, publicistas, arquitectos, actores de teatro, lo que sea, digamos, en las profesiones en que están, en sus familias, en su barrio, lleven el Evangelio, ustedes con su vida laical, a nuestro país. Sean, por decirlo así, sean sal, sean luz. Es un llamado bonito, porque es laicos en cuanto laicos, no laicos como ayúdennos a los obispos y sacerdotes o diáconos, sino que hey, ustedes laicos, todos los cristianos, es muy bonito esto, muy bonito y muy acertado. En este movimiento o esta hora de secularización en nuestra cultura occidental, quizá, en Chile en concreto, la llamada o el pedir a los laicos que tomen un protagonismo mayor. Um, Desafíos, un tercer punto de los 6 que quería tratar. Eh, Desafíos que vienen ahora o que están muy presentes actualmente en Chile. Luego descendemos a otras preguntas o los ámbitos que ustedes quieran, pero como en este marco que les decía, desafíos que tenemos ahora, uno es una evangelización, o sea, una buena noticia, alegría, sentido positivo, comunión entre las personas, evangelización. Por eso el desafío de evangelización en un creciente contexto de polarización, de ustedes contra nosotros, o ellos contra nosotros, o nosotros versus ellos.
como esas lógicas de pensamiento. En un creciente ambiente así, uno lo ve también, no solo en Chile, ¿no? Globalmente. Se habla mucho sobre esto a propósito de Twitter o X, o a propósito de los debates, no sé, en Estados Unidos, en Europa o en nuestros países, del pensar no como una comunión de hermanos, no solidariamente, sino en dinámicas o en lógicas de unos contra otros, de suma cero. Entonces, en un creciente ambiente de polarización, polos que se distancian, la evangelización tiene aquí un desafío muy importante. Polarización y también incluso el recurso a la violencia. Nosotros lo último, sobre todo el 2019, eh, pero después también ha habido una atención súper importante, no solo en la iglesia, en el ámbito cultural, en el ámbito político de nuestro país, sobre el recurso a la violencia o justificar la violencia como método de llegar a objetivos. Claro que es un desafío, porque no es eso el Evangelio, claramente. Dicho en positivo, que es lo verdadero, lo bonito, en este contexto que les decía así, de la creación, la redención, la evangelización que viene de las manos, del corazón, lleno de sabiduría y de amor de Dios, realmente si uno dice, no, o sea, la vida en Chile, la vida en el mundo, pero bueno, la iglesia en Chile es mucho más bonita, es mucho más real, es mucho más verdadera, tiene mucha más proyección y futuro en los hogares de ancianos, en las escuelas, en las familias, en las universidades, en el parlamento, en la calle, si hay entendimiento, si hay solidaridad, si rezamos el Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, um, después también en la iglesia otro desafío, que, bueno, o un aporte que se está haciendo, que es el de una disposición de colaboración en el proceso constitucional que ha habido en Chile, porque desde el 2019, 2020, 2021, 2022 también, eh, se cerró todo el 23, pero claro, una ayuda, un énfasis de ayudar en los lineamientos de los proyectos, varios proyectos constitucionales que hubo, ninguno prosperó, continuamos en definitiva con la constitución que es de 1980, pero una disposición y un aporte de la Iglesia relevante sí, porque iba iluminando el debate o las distintas presentaciones que se iban haciendo para definir los lineamientos constitucionales. Bien, un cuarto punto, me parece súper importante también, es parte de nuestra realidad importante en Chile, es una crisis de confianza importante en Chile, una crisis de confianza, sobre todo en los últimos 15 años, me parece. Problemas siempre hay, críticas siempre hay, porque a veces no se entienden cosas o porque efectivamente hay errores, evidentemente. Se tratan de que no existan, se tratan de corregir, se trata de pedir perdón y de hacer las cosas lo mejor posible, pero errores. Bueno, en los últimos 15 años sí que ha habido un proceso de pérdida de confianza, no solo en la iglesia, también en el estamento político, en el parlamento, en las instituciones, en los empresarios en general. Parte de este como clima así de polarización. Pero respecto de la iglesia también. Y hubo un punto, bueno, a propósito de escándalos, de abusos en el seno de la iglesia muy dolorosos, en distintas instituciones de la iglesia, en distintos lugares, en parroquias emblemáticas también. Entonces una crisis de confianza importante, pero claro, el 2018, en enero, vino el Papa Francisco con una visita que tuvo muchos puntos muy luminosos, muy maravillosos, realmente mucha alegría en el país y sobre todo en la iglesia, claro. Pero ahí también el Papa percibió un clima que le hizo prestar más atención, una atención más, y de hecho hizo ir a Roma a la totalidad del episcopado nacional, a la totalidad de los obispos de Chile. Y allá les pidió, ellos efectivamente presentaron todos, pusieron, por decirlo así, su cargo a disposición del Papa, presentaron, por decirlo así, su renuncia a sus cargos, para que el Papa los confirmara en sus diócesis si le parecía bien, como un modo de darle libertad de movimiento o de hacer los cambios que hubiera que hacer, porque había muchos puntos de clericalismo, de falta de rectitud o de adecuada gestión del gobierno pastoral que el Papa quería iluminar o quería corregir. Fue importante eso en el 2018 y después el Papa poco a poco fue confirmando los obispos en sus diócesis, qué sé yo, y ahora la cosa está bastante más normalizada, pero
pero ha sido un punto. Y entonces efectivamente en las familias, en el debate público, ha habido un descenso, digamos, del peso o de la confianza que se da a la Iglesia, sobre todo a sus autoridades, como resultado de todo esto. Digo, ambientalmente esto es relevante. Hubo un debate interesante, coyuntural, muy acotado, pero un debate interesante en un periódico influyente aquí en Chile, que se llama El Mercurio, antiguo, un montón de años y influye bastante. Hubo un debate por cartas al director de lectores, pero lectores con influencia, o sea, con mucho que decir. Pero un cierto debate, porque fue a fines de en diciembre del año 2023, inicio del 2024 en enero, pero fue un debate interesante porque se debatía si, por decirlo así, si la iglesia en Chile está en crisis o más bien está en decadencia. No es lo mismo, ¿verdad? Están muy relacionados, pero no es exactamente lo mismo estar en crisis que estar en decadencia. Y si es decadencia, el debate continuaba, es una decadencia, por decirlo así, que comenzó cuándo o comenzó por qué. Y un punto que era, bueno, y esto comenzó, uno sostenía, ¿no? Esto comenzó en los años 60 cuando en la iglesia se dejó eh, pista abierta a muchos enfoques marxistas o neomarxistas. Bueno, el debate fue bien interesante porque es dentro de la crisis de confianza que hay en nuestro país, en la iglesia, ver cuáles son las causas para poderlas corregir, para poder iluminar, para poder realmente mostrar, transmitir el Evangelio como queremos transmitirlo. Actualmente en Chile hay muy pocas vocaciones al sacerdocio, a la vida sacerdotal, también a la vida religiosa, muy poquitas. Eh, Hay algunos seminarios que han tenido que cerrar en los últimos años, de la ciudad de Rancagua, aquí cerca de Santiago, un poco al sur. En la ciudad de Valparaíso el seminario está muy chiquitito, en la Universidad de Concepción también muy poquitas vocaciones. Hay más, un poco más en Santiago, que ha congregado gente que viene del norte, de Antofagasta, gente de aquí del centro, no sé, o gente un poquito más del sur, de Talca, distintas ciudades, se han ido congregando en el seminario de Santiago. Hay otro seminario en San Bernardo, en que ahí yo hice clases varios años y tuve no sé, la alegría de tener bastantes alumnos que van avanzando ahí, que han venido de Colombia, también de otros países, de Argentina, de Venezuela, bueno, y chilenos también, por supuesto. Pero de Chile hay muy poquitas vocaciones. Es un tema de preocupación que nos lleva a rezar y que nos lleva también bueno, a tratar de hacer una pastoral juvenil más dinámica, más, pero sobre todo rezando, claro, que es lo que más importa, ¿no? Pero muy poquita, porque, por ejemplo, por decirlo así, en números, un número que puede ser gráfico en Santiago, la capital, una ciudad grande, ¿verdad? De varios millones de personas. eh, Hay 216 parroquias, si no me equivoco, quizá una más, quizá una menos, pero me parece que ese es el número, 216. Y en los últimos años, algún año de esas 216 ha postulado realmente al seminario uno o 3, ¿no? No más que 4 por año de chicos que entran al seminario a comenzar sus estudios. El seminario es largo y no todos los que entran al seminario, o sea, es un periodo de discernimiento, de madurez de su vocación, pero entrar al seminario no es ordenarse sacerdote unos años después necesariamente, ¿no? Entonces realmente, claro, entran muy poquitos. Y es un tema importante de la vida religiosa, lo mismo. Gracias a Dios sí que hay vocaciones, pero poquitas. Y bueno, y hacen falta. Y pensando en el futuro, proyectando hacia el futuro, realmente es un punto de que nos lleva a rezar, que nos lleva también a buscar nuevas maneras de evangelizar, sobre todo a la juventud. Un quinto punto, el sexto es muy breve, pero un quinto punto quería hablar un poquito también de algunos focos de luz o de esperanza aquí en Chile. Les hablaba antes de obras de misericordia o instituciones que prestan un servicio muy bonito, hogares de ancianos, la Fundación Las Rosas, orfanatos, universidades, escuelas, pero también me parece muy interesante en varias universidades hay pastorales universitarias, grupos de jóvenes, evidentemente apoyados por algunos sacerdotes, algunos religiosos que asesoran, que ayudan, que animan esas comunidades o sí, esas pastorales universitarias,
pero como les decía antes, o sea, mucho de vida laical que apoyándose, por supuesto, en los sacramentos, em, pero buscan hacer una evangelización, eh, por decirlo así, en los patios, en las aulas, en la vida universitaria día a día. Y hay mucho dinamismo. Realmente es muy notable la cantidad de proyectos. Por ejemplo, la Universidad Católica, la que les comentaba, la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tiene su sede aquí principalmente en Santiago, tiene una pastoral con muchos proyectos. No sé, hay un proyecto de educación que se llama Belén UC, un proyecto de atención a gente realmente necesitada que se llama Calcuta UC, Universidad Católica, y un montón de proyectos así, pero muy variados, muy, muy bonitos, o de construcción de viviendas o de ayuda a personas que van teniendo distintas emergencias, incendios, terremotos, que aquí en Chile tenemos con bastante frecuencia. Eh, Hay muchas pastorales que organizan también misiones a lo largo de todo Chile, misiones o también trabajos sociales de ayuda, así más material, de construcción, que sea, o construcción de capillas, sobre todo en las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano. Aquí nosotros tenemos vacaciones de invierno en julio, así por decirlo en grueso, y vacaciones de verano suelen ser esas misiones o trabajos, pero participan varios miles de jóvenes cada invierno, cada verano, que para nuestro país es grande porque nuestro país no es demasiado numeroso, somos no tenemos 20 millones de personas y, y, entonces varios miles de jóvenes que ayudan en misiones. Es un punto muy luminoso, no solo proyectos durante el año, sino también en invierno, en verano, en las vacaciones, un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, un proyecto que me encanta a mí, por ejemplo, de la Pastoral de la Universidad Católica, es un proyecto que se llama Sacramentos, UC, en que jóvenes ayudan a otros jóvenes a prepararse, no solamente a universitarios, sino también a personas que trabajan en la universidad o a sus familias, prepararse y poder recibir cada año un montón de bautizos, de confesiones, de primeras comuniones, de unciones de enfermos que se van realizando también, matrimonio. Es una maravilla, realmente. Y eso es de una fecundidad o es de una contundencia teológica muy, muy notable, con un dinamismo juvenil fantástico. O también hay un, no sé, un coro que se llama Coro de Misión País, fantástico también, que va sacando canciones, que tiene un dinamismo y animan mucho la vida litúrgica, ayudan. Otra luz de esperanza que me parece súper interesante, aparte de estas pastorales universitarias aquí en Chile, son algunos proyectos que no son, por decirlo así, oficialmente católicos, muchos de ellos, pero que sí tienen una inspiración católica, una inspiración cristiana muy marcada y que realmente es un apoyo, un aporte. Por ejemplo, hay uno que realmente ha sido relevante en los últimos, eso, especialmente relevante en los últimos 5 o 7 años, que se llama el Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, IES, lo pueden googlear después, no sé qué, producen muchos, editan libros, influyen en el debate, influyen, en el sentido, proponen, ¿no? Ideas, discusión, su sabiduría, sus conocimientos, sus proyectos de investigación, en libros, en papers, en entrevistas, etcétera, que realmente enriquece con una visión inspirada en valores cristianos el debate o la vida pública, la vida cultural en Chile. Em, También hay una fundación, quizás por ahí la han visto, está, claro, hasta por el nombre, pero hay una que se llama Canto Católico, que producen mucho material, muy buen material de calidad musical, con canciones que se usan en la liturgia o también canciones de devoción popular. Es maravilloso, por ejemplo, gente que realmente canta y producen música nueva o música que ya está, la arreglan y la presentan de un modo muy atractivo, con videos de muy buena calidad, etc. Y un tercer punto, les hablaba de pastorales universitarias, les hablaba de estos otros proyectos que influyen, que ayudan, que evangelizan, que son como levadura, usando esa imagen del Señor en el Evangelio. Hay otro, pastoral universitaria, estos proyectos, y por último también la piedad popular o las peregrinaciones. Es bien notable el impacto que tiene o la fuerza, el dinamismo que tiene en Chile en la vida de las peregrinaciones. Hay otras peregrinaciones, no sé, la de una pastora en Venezuela o qué sé yo, así, multitudinaria, mucho más que aquí, claro, pero para nosotros, con los números que tenemos de relativamente poca asistencia dominical a la misa o de enganche real con las parroquias, hay varias peregrinaciones que realmente tienen una incidencia en la vida profunda, en la piedad
muy arraigada en muchísima gente. Por ejemplo, en el norte, en la parte norte de Chile, se llama así una devoción a la Virgen, se llama la Virgen de la Tirana, en torno a la Virgen del Carmen, también en Chile en muchos lugares, la Virgen de los Vázquez, para la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre se hace una peregrinación, muchísima gente, prácticamente 1 millón de personas, que es bastante, claro, en un universo en Chile de menos de 20. También en el sur, relativamente en el sur, una devoción, sobre todo el 20 de enero, también se reitera el 20 de febrero, pero no, en la fiesta del 20 de enero, en la fiesta de San Sebastián, hay un santuario ahí en Yumbel, se llama el lugar, con Y y con B larga, Yumbel. Hay un arrastre muy potente. La gente hace lo que llaman mandas, o sea, promesas al Señor, promesas a la Virgen, promesas a San Sebastián, eh, pidiéndole por cosas y comprometiéndose a ir en peregrinación de agradecimiento o hacer algo por los demás, que tiene mucho arraigo, mucha fuerza y que ayuda a muchísima gente aquí en Chile a estar muy cerquita a la Virgen, muy cerquita al Señor, aunque esté en discrepancia con los obispos o los sacerdotes, por esto o lo demás allá, o aunque sienta que la iglesia, en fin, está lejos o no le quiera, no sé lo que sea, o que sienta que tiene más afinidad con el mundo evangélico, lo que quieras, pero a la Virgen de los Vázquez yo voy seguro para la Inmaculada, caminando, en bicicleta, unas peregrinaciones largas y muy bonitas, realmente llenas de piedad, llenas de fe y llenas de amor al Señor. Y por último, quería, un sexto punto, quería hablar de, porque es tan importante, ¿no? O sea, Benedicto XVI hablaba de esta imagen, el Papa Francisco también le ha dado muchas vueltas a esto de los santos, ¿no? La vida de los santos, porque claro, el centro de la iglesia, esto es muy cierto lo que dice San Pablo ahí en aquella carta que dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, Cristo Jesús, ¿verdad? El hombre Cristo Jesús. Es verdad, el único mediador es Jesús. Claro, pegadito a él, por supuesto, su Madre Santísima. Ahí el Señor en la cruz, el único mediador, efectivamente redimiéndonos, nos muestra en Juan, ahí está tu madre, o sea, acude a ella, abrázate a ella, acude a ella, claro. Pero el único mediador efectivamente es Jesús, Dios hecho hombre, efectivamente. Pero como dice Benedicto XVI, como dice el Papa Francisco, los papas anteriores también, pero sí, los más recientes, como los santos son como oasis que irrigan, que entregan el agua necesaria para que haya vida alrededor de ellos. Y aquí en Chile tenemos no muchos canonizados, pero sí algunos. Tenemos a Santa Teresita de los Andes, una monja carmelita, no llegó a los 20 años, estuvo un poquito menos de un año en el convento, se la llevó una enfermedad, un tifus, a inicios del siglo XX, en 1919, jovencita, pero ella muy santa. Realmente les recomiendo si pueden leer cartas de ella. Es fantástico. Uno googlea, pone cartas, Teresita de los Andes, y salen. Hay un PDF con las cartas ahí, gratuito, y las cartas íntegras, y son fantásticas. Sus cartas de cuando tenía 14 años, 16 años, 17 años, antes de entrar al Carmelo, antes de discernir también su vocación de carmelita. Cartas maravillosas que muestran su vida espiritual, su vida interior. Entró al Carmelo y murió carmelita muy santamente. Bueno, una santa joven y fantástica. Otro santo que murió en 1952, jesuita, bastante joven, pero eso, como en los 50 años, San Alberto Hurtado. Un santo realmente fantástico, también con un arrastre en muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito juvenil, en el ámbito universitario, maravilloso, con un compromiso de ayuda social, fundó lo que se llama el Hogar de Cristo, fantástico. Y además, perdón por la referencia personal, pero yo estoy muy agradecido porque casó a mis abuelos, así que gracias a él, en parte al menos, eh, estoy aquí. Así que le tengo mucho cariño. Eh, y bueno, un santazo, realmente. Realmente un santazo, con escritos sobre educación, escritos sobre la vida política, sobre la vida evangelizadora en Chile. Fantástico. Eh, Se lo llevó al cielo el Señor bueno, a través de un cáncer que llevó muy santamente. Y luego también hay una beata que se llama Laurita Vicuña, también que murió jovencita. Tenemos santos relativamente jóvenes y de esto del siglo XX. Eh, Laurita Vicuña también, que falleció muy santamente, rezando, cuidando, pidiendo a Dios, ofreciendo su vida, muy presente, teniendo muy presente a su madre, que no andaba por buenos pasos y ella rezó por su mamá, se preocupó por ella, habló con ella
y desagravió mucho y consiguió cosas maravillosas. Y murió santamente, bueno, es beata. Y luego hay otras personas en proceso de canonización, algunos ya declarados venerables. Por ejemplo, está uno que se llama Francisco Valdés Subercasó, que fue obispo en el sur de Chile. Otro que se llama Mario Iriart, un ingeniero de Schoenstatt. Otro que se llama Adolfo Rodríguez, que fue obispo en una ciudad en el sur, en el centro sur del país, que se llama Los Ángeles, y obispo diocesano, pero claro, él no nació en Chile, sino que nació en España y allá conoció el Opus Dei y fue el que trajo el Opus Dei a Chile y después de una vida larga, Juan Pablo II le pidió que fuera obispo, un tipo de una vida muy santa y bueno, y son focos de luz los que tenemos declarados por la Iglesia como santos o beatos, o un montón de gente que también está en proceso de canonización y que son referencias, son inspiraciones, son intercesores para todos nosotros. Entonces, volviendo para cerrar, digamos, mi presentación y lo que ustedes quieran, si es que quieren preguntar algo o compartir algo, decir que, claro, que esto es un país, como decía este amigo filipino, long, long country, una ciudad muy larga, con circunstancias muy distintas, no demasiada población, pero aquí en Chile hay una iglesia que es la iglesia de Dios y por tanto con una confianza muy grande porque, bueno, porque la creación, porque la redención, porque la evangelización, la presencia de la iglesia lo ha sido así desde 1520 en este país, es una presencia del amor de Dios, de la Trinidad, de la comunión de personas y de amor que es la Santísima Trinidad, es la iglesia. Nosotros con nuestras deficiencias, pero con la mejor voluntad que podemos poner. Eso tenía pensado para compartir con ustedes. Les agradezco la paciencia. Padre, muy buenas noches. No, antes, muchas gracias a usted por compartirnos todo lo que nos ha dicho esta noche. No sé si las personas tengan alguna pregunta, quieran saber más sobre el contexto religioso y de lo que nos has hablado. A ver si se animan o quedan algunas preguntitas por ahí. Esperemos a ver, un momentico. Bueno, yo creo que todo quedó muy claro por lo que, por Muy lo que bien, podemos notar y yo creo que nosotros, pues, en UCN Sin Fronteras Padre, buscamos por mes hablar de un país desde todos los contextos. Ya hablamos desde la gastronomía, hoy estamos hablando desde el contexto religioso y es una manera que hemos descubierto en la católica para viajar, ¿cierto? Que la virtualidad claro. no sea ese limitante y que podamos conocer más sobre otros países, su religión, su economía, su gastronomía. Y también es algo que nos abre mucho. Entonces, padre, muchas gracias. De igual manera, las personas todavía no se nos pueden ir porque tenemos una pequeña encuesta que les vamos a compartir. El compañero Omar ya la va a compartir por el chat para que miremos un poquito de cómo nos pareció la cátedra, qué aprendimos, ¿cierto? Al final tendremos una sorpresita, pues con el que más rápido y mejor haya respondido. Entonces, ya Omar la compartió por el chat. Entonces, los invitamos a que la diligencien. También les vamos a compartir el enlace de asistencia y satisfacción para que también diligenciemos y esto nos dé pues como eh, la participación. No sé si el padre necesite esto también para compartírselo. Entonces, no, padre, mil y mil gracias por esto, por este espacio, por Fantástico. sacar de su tiempo. Ah, tenemos una pregunta. Aquí dice una pregunta, ¿cómo están reactivando las vocaciones en Chile? Bueno, rezando, que es lo principal. Por ejemplo, en el colegio que soy capellán, rezamos todos los días al terminar la misa, ahí a las 10 de la mañana, entre clases, rezamos al terminar la misa una oración por las vocaciones que han hecho en el seminario de aquí de Santiago.
la rezamos todos los días, todos los días, todos los días, y bueno, y el año pasado entraron 5 al seminario. No sé si por nuestras oraciones solamente en el colegio, pero las niñitas la rezan con mucha fuerza, con alegría, y está muy bien. Y alguno el hermano de alumnas del colegio entró al seminario, así que bueno, sobre todo rezando. Y luego también abriendo las puertas del seminario para que los jóvenes puedan ir ahí y conocer, porque a veces por desconocimiento, por pensar que no sé, porque es como para gente especial o para gente, no sé. Y claro, y como yo soy un gallo súper normal, entonces como que quizás seguramente no será para mí. Cuando uno va para allá y ve que son todos iguales a uno, uno se entusiasma. Entonces también abriendo las puertas, eso seguramente va a ir dando su fruto. En primer lugar, la oración, porque ayuda, es un fuego, es un ánimo, es una fuerza que da, un regalo, un carisma que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso la oración nuestra, también les pido oraciones, si ustedes pueden rezar, por favor, se los agradecería mucho. Pero, pero bueno, la oración, pero también abriendo las puertas, mostrando y con paciencia y con alegría. Y bueno, y hablando a la gente también, porque hay muchos jóvenes que hay que decirles, animarlos, plantearles también la posibilidad. Muchas gracias, padre. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Miremos acá en el chat. Listo, no. Bueno, entonces los invitamos a que se animen a realizar la encuesta. Ya les estaré compartiendo también la encuesta de asistencia y satisfacción para que la diligenciemos. Y padre, nuevamente mil y mil gracias por sacar el espacio, por estar acá con nosotros. Creo que es muy útil todo lo que nos has compartido. Y de una u otra manera, a uno siempre se le van quedando cositas. Entonces, yo creo que Fantástico. es muy gratificante. Qué bueno. Bueno, gracias a ustedes. A usted, padre, Felicidades muchas por estos gracias. espacios. Muchas Hasta gracias, padre. luego. Hasta luego. Padre, hasta Ya muy luego. bien. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Feliz A noche. ustedes. Adiós.